Este es un paciente que ha hecho hipnosis regresiva y ha decidido contar su experiencia. ¿Cuál es el problema por qué decidiste hacer la hipnosis regresiva? Porque tengo 43 años, llevo 10 años con ansiedad, con crisis de ansiedad. Los medicamentos que he probado no me hacían efecto. Tampoco probé con la acupuntura, algún tipo de hipnosis, clases de relajación y nada me solucionaba el problema. Al decidir practicar la hipnosis regresiva he notado un cambio bastante positivo para mi problema de ansiedad y me he sentido mucho mejor desde que lo practico. ¿Y qué diferencia has notado entre esta sesión de hipnosis y las anteriores? La diferencia entre las anteriores y esta clase de hipnosis regresiva es que nunca llegué a un punto tan profundo de mi vida, de mi niñez, con esta clase de hipnosis. Y al regresar tanto nunca pensé que mi problema iba a estar en mi niñez. Y la verdad que fue una experiencia muy buena para mi problema de ansiedad. Y al final, ¿qué le dirías a la gente que tienen dudas o que no han probado la hipnosis regresiva? Primeramente que vale la pena probar la hipnosis regresiva. Segundo, que tengan confianza, que tengan tranquilidad de que por más que estés hipnotizado nunca llegas a perder el control. Yo llegué a mi problema de ansiedad, que en realidad era un problema que tenía en mi niñez y que nunca logré darle una solución. Y con este tipo de terapia de hipnosis regresiva he llegado a darle solución a ese problema y a estar puedo decir mucho mejor de mi problema de ansiedad. Les recomiendo a la gente que lo practique, que no tenga miedo, que es algo muy bueno y que ayuda mucho en lo personal. A veces uno piensa que es un problema reciente, como lo que yo pensaba, pero en realidad mi problema venía de mi niñez, y al hacer este tipo de hipnosis he llegado al foco del problema y he empezado a sentirme mucho mejor de mi ansiedad, a poder controlarme mejor, y que es una buena terapia. Gracias. En principio, cuando hemos hablado y te he ofrecido hacer la hipnosis, ¿por qué no querías? Porque ya había probado otro tipo de hipnosis, pero nunca había obtenido un resultado positivo para mi problema de ansiedad. ¿Y cómo fue la experiencia al revivir unos momentos de tu infancia debajo de la hipnosis? Fue muy positiva porque nunca llegué a saber cuál era el foco de mi problema de ansiedad. Al practicar la hipnosis regresiva, logré llegar a ese foco de problema, que fue por una enfermedad que tuve a los 10 años. Y a su vez también durante la hipnosis poder darle una solución a ese problema que tenía. Para mí fue algo muy positivo para mi ansiedad y para mi vida personal.